Nosotros hacemos una crítica a las izquierdas de casi todos los países, y es que no siempre han entendido tan bien como la derecha lo que significa la cultura y la ideología como terreno de combate político y sobre lo que significa el poder. Nosotros decimos que la derecha ha entendido mejor a Antonio Gramsci al entender que la lucha política es lucha ideológica, y que la derecha ha entendido mejor que la izquierda lo que significa el poder político. Los sistemas democráticos son correlaciones de fuerzas, no son la plasmación de una ideología democrática en la definición institucional de un régimen. Eso la derecha lo tiene claro. Cuando a la derecha no le valen los resultados de la democracia, cuestiona la democracia y ejerce sin complejos el golpismo. Y la derecha tiene claro que la lucha por el poder no es solo la lucha por ganar elecciones, es la lucha por dominar los ámbitos de poder, por dominar el Estado, el ejército, la policía, la judicatura, por dominar el poder económico y por dominar el poder mediático. Bienvenidos a Raya Conversa, hoy con un invitado internacional de lujo, un invitado especial que ha venido al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en su 10ª edición. Estamos saludando entonces a Pablo Iglesias, que vino desde España a visitarnos. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo Iglesias también ha estado en la política, fue vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. Posteriormente el partido Podemos se retiró del gobierno, pero también, digamos, ha estado en el Parlamento Europeo y desde entonces dio un paso al costado para volver a su lugar de origen, que han sido los medios de comunicación. Hoy dirige un programa digital que es el Canal Red. Cuéntenos un poco en qué está el Canal Red en este momento a nivel España y a nivel latinoamericano para empezar esta entrevista. Bueno, cuando dejé de hacer política en el ámbito institucional, tenía claro que quería hacer política en el ámbito de los medios de comunicación. Empezamos con un podcast muy modesto que se llamaba La Base, que tuvo mucho éxito en España, pero sobre todo en México y en América Latina, y ahí pues nos planteamos lanzar Canal Red como un canal para hacer televisión por internet, y reconvertimos el podcast de La Base en un programa de televisión. El resultado de La Base es que a día de hoy tiene más audiencia en América Latina que en España, y eso fue un impulso para pues asumir que Latinoamérica podía ser un espacio de intervención con compañeros y compañeras de América Latina, y ya tenemos el periódico latinoamericano, Diario Red América Latina, y desde ayer La Base América Latina, con Inafino Génova al frente, con Estefanía Veloz, con Marco Teruggi, y muy ilusionados con empezar desde México a tejer alianzas en la región. Tenemos corresponsales en muchos países, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y queremos seguir creciendo, asumiendo que la cultura y los medios de comunicación son un terreno de combate político donde tenemos cosas que decir. En ese terreno de combate que encontraron en América Latina, que quizá no estaban encontrando en España. Nosotros hemos dicho siempre que la gran reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial está en América Latina. Cuando Podemos nació como quizá la primera izquierda española y europea que se reivindicaba en referentes latinoamericanos, algo que nuestros adversarios nunca nos perdonaron. Y pienso que en América Latina hay un hambre de combate político y una lucidez respecto a lo que significan los medios de comunicación en el combate político, que hizo que lo que nosotros hacemos, y en particular La Base, se recibiera muy bien. Que hubiera mucha gente en Colombia, en México, en Argentina, en Ecuador, en Perú, que siguiera programas de La Base, tanto de actualidad de sus propios países como de actualidad de la región internacional o incluso política española o europea, que la gente decía: me gusta esta manera de hacer periodismo, me gusta este formato, me gusta esa combinación de una línea editorial claramente de izquierdas, pero con un rigor periodístico a la hora de tratar las fuentes y tratar la información. Y creo que América Latina está llamada a ser la vanguardia también en la resistencia mediática al peso de las ultraderechas. Expliquemos un poquito, digamos, de pronto para la audiencia, qué va a pasar con el Canal Red digital en México y a nivel de audiencias en América Latina. En México ya tenemos unas oficinas con unos estudios mejores que los que tenemos en Madrid. Allí ya se está haciendo La Base América Latina, allí ya se está haciendo el periódico Diario Red América Latina, con una periodista mexicana, Daniela Pastrana, al frente, con un equipo sobre todo de mujeres periodistas que están haciendo un trabajo increíble.
Muy pronto vamos a añadir más programas desde allá y digamos que esos programas van a tener una orientación de análisis político, de tertulia política, de periodismo político, pensando en México y América Latina. Desde España vamos a seguir haciendo la base, vamos a seguir haciendo nuestros programas de actualidad, nuestros programas culturales, y la idea es ir tejiendo alianzas y ampliar la parrilla de contenidos que vamos a seguir ofreciendo. Sí, y hablemos un poco de esa hegemonía, ¿no? Históricamente, los medios, bueno, particularmente, digamos, en América Latina, para no irnos tan lejos, han estado en manos de esa extrema derecha, esos sectores, digamos, económicos que siempre, digamos, han dominado desde los medios su ideología, sus intereses. ¿Cómo ve hoy esa balanza en Colombia particularmente y cómo, digamos, un proyecto como estos, un proyecto como el de Raya, un proyecto como otros podrían hacer contra hegemonía en esta coyuntura política difícil? Nosotros hacemos una crítica a las izquierdas de casi todos los países, y es que no siempre han entendido tan bien como la derecha lo que significa la cultura y la ideología como terreno de combate político y sobre lo que significa el poder. Nosotros decimos que la derecha ha entendido mejor a Antonio Gramsci al entender que la lucha política es lucha ideológica, y que la derecha ha entendido mejor que la izquierda lo que significa el poder político. Los sistemas democráticos son correlaciones de fuerzas, no son la plasmación de una ideología democrática en la definición institucional de un régimen. Eso la derecha lo tiene claro. Cuando a la derecha no le valen los resultados de la democracia, cuestiona la democracia y ejerce sin complejos el golpismo. Y la derecha tiene claro que la lucha por el poder no es solo la lucha por ganar elecciones, es la lucha por dominar los ámbitos de poder, por dominar el Estado, el ejército, la policía, la judicatura, por dominar el poder económico y por dominar el poder mediático. En Colombia yo creo que es evidente que los sectores oligárquicos dominan buena parte de lo que ve, escucha y puede leer la población colombiana, y los actores mediáticos son los grandes actores políticos de la derecha. Vicky Dávila ya se ha convertido en un paradigma porque ya ni siquiera lo disimula, siempre fue un actor político y ahora ya es un actor político electoral que, digamos, utiliza el periodismo como un instrumento cultural de propaganda ideológico de la derecha. O la izquierda asume que tiene que reforzarse en ese terreno, que tiene que reordenar la correlación de fuerzas, que sin medios como los nuestros la izquierda no tiene ninguna posibilidad. O asume eso o será muy difícil seguir ganando y seguir cambiando las cosas. Sí, Pablo acaba de llegar a Colombia y precisamente sucedió un atentado contra uno de los precandidatos presidenciales de la derecha y se está, digamos, afirmando que todo eso es producto de un discurso de odio, y ese discurso de odio se lo están, digamos, atribuyendo al gobierno, específicamente al presidente de la República. ¿Cómo ve ese panorama? A los compañeros de la base desde Madrid inmediatamente hicieron un programa analizando un atentado que se convierte desde el minuto uno en una voluntad de control de la narrativa por parte de la derecha mediática colombiana, que asume que la clave del atentado es explicarlo como resultado de la violencia verbal de Petro, como resultado de su gobierno, como resultado del descontrol de la izquierda, e inmediatamente lo traduce en una serie de medidas políticas que, para empezar, tiene que ser que el presidente renuncie al referéndum y renuncie a hablar. Eso nos revela la importancia de los medios. La clave en este caso del atentado es la definición de sus consecuencias políticas, y a ello se pone a trabajar inmediatamente la derecha mediática, mientras digamos que la izquierda tiene más dificultades para lograr imponer su propia narrativa, que yo creo que es mucho más sensata y mucho más ajustada a, digamos, la condena del atentado y a la defensa de la democracia. Pero, digamos, los soldados mediáticos de la derecha no tuvieron escrúpulos a la hora de tratar de aprovechar un atentado sobre el que todavía falta mucha información, muchas cosas que no sabemos, pero tratar de utilizarlo para hacer daño al gobierno y para que esté teniendo consecuencias, pues como las que estamos viendo de las motobombas en el Cauca y toda la estrategia de la tensión que está desplegando la derecha. Sí, de alguna manera, digamos, hasta la información que se conoce hasta ahora, todo apunta a que, digamos, hay una cadena para cometer ese atentado
muy larga para llegar a los determinadores de este atentado. Y hay un joven, digamos, que fue capturado en el momento en que se dio el atentado. A partir de allí se ha afirmado que entonces ese discurso de odio, supuestamente, digamos, solamente desde el presidente, generó ese atentado, pero eso viene agenciado particularmente por los medios de comunicación hegemónicos, recogido de los discursos de los políticos de extrema derecha. O sea, yo creo que nunca tenemos que aceptar el lenguaje del adversario. Cuando se habla de polarización política, hay que hablar básicamente de medios de comunicación. Hay pocas expresiones más claras de violencia política que las portadas de semana. Las portadas de semana son un ejercicio de manipulación, de noticias falsas, de violencia política, de deshumanización. Es la derecha mediática colombiana la que permanentemente busca un escenario de polarización y un escenario de ruptura de las reglas de la democracia, al hablar, digamos, de una suerte de estado de excepción permanente. Y eso hay que combatirlo con fuerza mediática propia. Sí. ¿Cómo diferenciar precisamente? Porque digamos que la polarización política es muy normal dentro de las democracias, pero se está hablando mucho de que entonces cuando se es radical para defender los derechos humanos, para defender la paz, entonces eso es discurso de odio, pero el discurso de odio es otra cosa. ¿Por qué no, digamos, hacemos una clarificación allí de esos dos aspectos? Se puede ser radical en defensa de algo, pero no necesariamente eso es un discurso de odio, eso es otra cosa. Claro, la radicalización es algo que, la radicalidad es algo que hay que reivindicar, es ir a la raíz de las cosas. Y además lo que genera polarización y odio, pues es que haya gente que no puede acceder a una sanidad decente, gente que no puede acceder a una educación decente, gente que carece de servicios públicos, de un salario adecuado, que carece de las bases materiales mínimas para vivir con dignidad. Eso es lo que polariza, eso es lo que genera odio. O va a generar odio que alguien tenga una opinión radical. Eso es enormemente saludable y ahí tenemos que dar esa guerra ideológica al adversario. Es decir, no. Lo que genera odio, lo que genera violencia es que pues haya gente que si no tiene un seguro de sanidad privado no se pueda tratar el cáncer o la enfermedad que le toque. No que yo sea muy vehemente en mis opiniones o las cosas que digo. Y esa batalla la tenemos que dar casi como defensa de la libertad de expresión. Es decir, alguien en este contexto en Colombia puede ser radical en defender que es necesaria una reforma laboral para tener más dignidad los trabajadores. Si es que la radicalidad es lo único que tenemos para combatir la injusticia. Colombia históricamente es un país lleno de injusticias derivadas de la desigualdad, de un reparto de poder y de recursos enormemente injustos. Eso es lo que está detrás de la violencia política en Colombia. El problema de la violencia política en Colombia no es que los colombianos sean violentos, es que la desigualdad y la injusticia en este país ha formado parte de su matriz histórica. Entonces lo que hay que hacer es combatir las causas con toda la radicalidad que toques. Pero creo que nosotros debemos problematizar la política y no utilizar como significantes antiguos. Lo que hay aquí es muy claro. O sea, lo que hay en Colombia es una derecha que no acepta los resultados electorales y que lleva, desde que Petro ganó, tratando de deslegitimar su gobierno, tratando de deslegitimar al presidente, tratando de cortarle las manos, y no han escatimado en medios, y la violencia mediática ejercida contra el presidente, contra el proceso, es algo que hay que combatir, como digo, con capacidad ideológica y poder mediático propio. Sí. En Argentina pasó algo similar, guardadas las proporciones, contra la entonces presidenta Cristina Fernández. Hubo un joven que se acercó con una pistola que al final no se accionó, pero eso fue tomado como burla, ¿no? Por los medios e incluso por los políticos. Claro, es un ejemplo muy interesante de cómo un intento de magnicidio, un atentado gravísimo, digamos, los medios deciden reinterpretarlo de otra manera y es que es inaudito. O sea, que un intento de asesinato a una líder política
los medios lo remarquen señalando que, bueno, qué suerte tuvo, Cristina es una corrupta. Eso revela los pocos escrúpulos y el poco respeto a las normas deontológicas del periodismo y a lo que debería ser en periodismo en democracia que opera el mundo Clarín y la derecha mediática argentina. Allí, por suerte, sí hay una correlación mediática de fuerzas en las que hay algunos medios que son capaces de compensar esa violencia. ¿Cuál es su lectura en este momento de lo que han hecho los medios de comunicación tras el atentado de este precandidato de derecha? O sea, creo que la derecha mediática colombiana, que es la que domina buena parte de lo que pueden leer, escuchar o ver los colombianos, han tratado desde el minuto uno de utilizar el atentado para perjudicar a Petro y para perjudicar al gobierno sin atenerse en ningún caso al rigor periodístico, a la investigación, al esclarecimiento de los hechos de un atentado que está lleno de puntos oscuros de principio a fin. Pasemos un poquito al ámbito más internacional. También, digamos, desde los medios hegemónicos a nivel, digamos, mundial, digamos, hay un cierto llamado, no directamente, pero a través, digamos, de historias, de sus reportajes, de sus investigaciones, un llamado a la guerra. De hecho, digamos, estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo, y no hay, digamos, como un equilibrio informativo que permita dilucidar la magnitud de este crimen de guerra que se está cometiendo en Palestina. Ni siquiera se puede hablar, a mi juicio, de crimen de guerra porque no hay dos bandos. Hablamos de uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra población civil y contra expresiones de resistencia armada enormemente precaria que tratan de defenderse de uno de los ejércitos más poderosos del mundo con armamento de fabricación casera. A lo que asistimos es claramente a un genocidio, pero yo sí pienso que el genocidio contra los palestinos sí está generando fracturas en el poder mediático a nivel internacional porque es demasiado obvio lo que está ocurriendo. Son demasiado obvias las imágenes que llegan de la Franja de Gaza como para que se pueda seguir sosteniendo una retórica que defienda el sionismo, que defienda los crímenes de Israel, que se identifique con las razones de Israel. Aquí la movilización social es clave y aquí el papel de los medios de comunicación alternativos que están pues, poniendo en ridículo el trabajo de grandes medios de comunicación que no han estado a la altura de lo que está ocurriendo en Gaza, unido al hecho de que los israelíes no dejan estar periodistas a la Franja de Gaza, creo que está suponiendo una pérdida de prestigio de los grandes medios que es enormemente positivas porque les está poniendo delante de un espejo. Sí, de hecho, digamos, por encima de la oposición local en Colombia, por encima de la oposición internacional que ha tenido el presidente Gustavo Petro, hay que decirlo que pues ha sido uno de los primeros presidentes en rechazar ese genocidio y por eso también ha tenido burlas, ataques. Pero hay un hecho curioso que ha pasado en esta coyuntura. Quisiera saber su análisis. Se pronunció el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazando este atentado acá en Colombia. Pues nosotros que seguimos de cerca estos hechos de violencia, eso nunca ha pasado. Yo creo que las casualidades en política no existen, entonces es muy llamativo que Marco Rubio hiciera un comentario sobre el atentado, del mismo modo que había hecho un comentario sobre el atentado en México contra dos personas del equipo de la gobernadora de Ciudad de México, de Brugada. Es muy llamativo que hiciera lo mismo con Colombia, es muy llamativo que salga Netanyahu. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de a favor de quién está operando ese atentado y sobre todo lo bien organizados y coordinados que estaban para tratar de convertirlo en un artefacto de la derecha para conseguir sus propios fines. Habrá que hacer la investigación, habrá que tirar del hilo y llegar hasta el final. Seguro que medios como ustedes pueden conseguirlo, pero creo que simplemente viendo el comportamiento de los aliados internacionales de la derecha colombiana, si es blanco y está dentro de una botella, es muy probable que sea leche.
En México está pasando algo parecido, digamos, eh, con el gobierno de Claudia, de la presidenta. ¿Cómo ven ustedes esa similitud con Colombia frente a todo, por ejemplo, estos actos de terror, pero además, digamos, la persecución constante al círculo cercano de la presidenta? O sea, creo que los mexicanos, la izquierda mexicana, Morena, la presidenta, tienen una correlación de fuerza más favorable que la que tiene aquí Petro en Colombia o la izquierda en Colombia. O sea, ellos tienen unas relaciones con el poder económico, con los militares mexicanos, creo que mucho más asentadas y más consolidadas. Los propios medios de comunicación mexicanos han tenido como que recoger cable en muchos aspectos. No hay oposición política real al gobierno de México, la oposición es Trump, y yo creo que el gran desafío de Donald Trump, de Claudia Sheinbaum, es la presión de Estados Unidos. De hecho, el crimen organizado en México, que es un problema real, objetivo, es algo que utiliza permanentemente Estados Unidos para desafiar la soberanía de México, y ahí yo creo que su presidenta está respondiendo con mucha inteligencia, con mucho sentido práctico y con mucha firmeza también a la hora de defender la soberanía mexicana. Pero creo que ellos la tienen mejor que los colombianos. Y digamos, como para ir redondeando la entrevista en Raya Conversa, un tema central, digamos, que va a estar en el centro del debate de estas elecciones, bueno, que ya ha venido estando en las elecciones de Estados Unidos, en otras elecciones en Colombia, bueno, también en Europa, las noticias falsas o las llamadas fake news. ¿Cómo, digamos, va a ser ese panorama ya hoy con muchas más plataformas activas, TikTok, Facebook, Instagram, X, con, digamos, los políticos a flor de piel, aprovechando, digamos, estas coyunturas como los atentados? Todo eso y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial. Yo creo que la clave para esto es la educación mediática. O sea, las agencias de verificación pueden jugar un papel, pero la clave es la formación mediática del público. Es extrañísimo que todavía en los programas educativos no se incluya la educación mediática, que es condición de posibilidad de una ciudadanía preparada para la democracia y preparada para la participación política. Creo que nuestro trabajo tiene que ser explicar a la ciudadanía cómo funcionan los medios, cómo se manipula, cómo se construye un marco, qué es un enfoque, qué es una orientación editorial, por qué se hace este titular o se hace este otro titular, por qué se hace esta jerarquización de noticias, por qué estas noticias existen y estas, digamos, se ignoran. Esa es, yo creo que la tarea fundamental para tener una ciudadanía lo más preparada posible para defenderse de la manipulación de las fake news y de lo que vamos a ver con la inteligencia artificial. No sé si vieron el vídeo de Macri que se difundió en Argentina, que era un vídeo hecho con IA, en el que salía Macri diciendo: he decidido retirar a mi candidato, apoyen al candidato de Milei, porque si no vienen los kirchneristas. Y era inteligencia artificial, era falso, y cuando se quejaron los macristas, los de Milei se morían de la risa. Hay que estar preparados, y eso yo creo que pasa por trabajar la educación mediática. Nosotros en Canal Red tenemos un curso con Claxo, que se matriculan todos los años mucha gente de toda América Latina y también de Europa, que es precisamente sobre eso, sobre educación mediática y comunicación política. Educación mediática y comunicación política. Y lo que viene para Colombia, ¿cómo lo analizan en el terreno, digamos, de la política? Estoy muy preocupado porque lo que veo en las últimas horas es una estrategia de la tensión por parte de la derecha, que en un país como Colombia, donde la violencia política ha sido el pan nuestro de cada día durante años, pues me genera mucha inquietud. Creo que la continuidad del proceso, cuando ya finalmente haya un candidato, una candidata de la izquierda, es posible, pero creo que hay razones pues para ver amenazada la democracia colombiana, porque la derecha no va a hacer prisioneros. Pablo, usted estuvo en la política y se retiró, entiendo yo que definitivamente. ¿Y por qué, digamos, estar desde los medios y ya no estar en la política? ¿Cuál es esa diferencia? En realidad, no me he retirado de la política.
hago política desde los medios electoral de comunicación. Me he retirado de eso, de la política electoral, de la política de partido, de la política de cargo público. Creo que los militantes tenemos que ser conscientes de dónde somos más útiles, de dónde somos más eficaces, de cuál es nuestro lugar, de dónde nos toca operar. Y yo creo que donde soy más útil es donde estoy, es además lo que más me gusta y lo que más me divierte, y eso tiene importancia también, porque uno tiene que estar a gusto y feliz con lo que hace, y creo que mi tarea militante está dirigiendo Canal Red y haciendo política desde los medios. ¿Avanza la extrema derecha en Europa, particularmente en España? ¿Qué panorama se espera de eso? Pues hay razones para estar preocupados. La extrema derecha avanza en todos los países y avanza hasta el punto de que en muchos es ya la fuerza hegemónica de la derecha. En Italia la ultraderecha es hegemónica, Giorgia Meloni, la heredera del partido de Gianfranco Fini, Giorgio Almirante, los herederos del fascismo en Italia, Marine Le Pen en Francia, pero luego estamos viendo ultraderechas con un peso electoral e ideológico que contribuyen a derechizar a las viejas derechas tradicionales, la Chega en Portugal, Vox en España y muchos más partidos en otros lugares de Europa. Pero aquí yo creo que es muy importante entender que la ultraderecha no es un fenómeno solamente electoral. La ultraderecha es un fenómeno mediático también. Cuando ha habido toda una ultraderecha periodística que ha puesto en circulación las ideas, los argumentos, los marcos, los enfoques y los ha normalizado en los medios, es normal que la extrema derecha crezca. Cuando se enfocan, por ejemplo, los problemas de seguridad como principales problemas, cuando se tratan de activar los valores más reaccionarios que habitan en la estructura ideológica de una sociedad y a los que todos somos vulnerables, estamos viendo cómo se genera el terreno para que gane la extrema derecha. En el caso de Estados Unidos lo vimos con la Fox. O sea, existiría Donald Trump sin que existiera la Fox y su normalización de la mentira y su impacto mediático en el país. Yo creo que no. Para terminar, ¿cuál es el riesgo que se corre en una democracia como la colombiana, en donde no había habido un gobierno, digamos, de corte progresista, que después de ese gobierno llegue uno de extrema derecha? ¿Cuál es ese riesgo? El problema es que la extrema derecha no hace prisioneros. Cuando la extrema derecha llega al gobierno, redefine la naturaleza del Estado para afianzar su poder independientemente de lo que ocurra electoralmente después. Incluso a veces dejan de convocar elecciones. La izquierda tendría que ser capaz de utilizar su presencia en el gobierno para lograr constitucionalizar avances que resulten ineludibles, que no puedan revertirse, que sean irrevertibles, independientemente de lo que pase en las elecciones, porque no se puede ganar las elecciones siempre. Finalmente, Pablo, hablemos de ese nuevo intento que tiene la OTAN de rearmarse para pelear con Rusia, básicamente. ¿Y cómo se está analizando el panorama en Europa frente a un posible presupuesto para adquirir armas, cosa que no se veía desde la Guerra Fría, ¿no? Aquí hay dos elementos. Por una parte, ¿qué sentido tiene que el sistema de defensa europeo dependa de Estados Unidos? La OTAN es eso. La OTAN es una organización militar dominada por los Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene que Europa se tenga que defender o armar su sistema de defensa que depende en última instancia de Donald Trump, que es evidente que es un adversario de los intereses europeos y del peso geopolítico de Europa? Es completamente ridículo. Y al mismo tiempo, lo que implicaría el presupuesto del 5% en defensa que se está planteando es el desmantelamiento de buena parte de lo que quedaba de estado del bienestar en muchos países. En el caso de España, eso puede acabar con el gobierno. El gobierno está diciendo que es demasiado, pero al final, si les hacen pasar por el aro, puede que eso sea el principio del fin. Yo creo que Europa debería tener su propio sistema militar de defensa, su propio sistema integral de defensa no dependiente de los Estados Unidos y por lo tanto no dependiente de una organización político-militar como la OTAN, y que al mismo tiempo debería tener unas relaciones
con Rusia que fueran en función de los intereses europeos. El caso de Alemania es dramático. Fue un atentado con permiso de la OTAN, si no ejecutado directamente de la OTAN, como el de Nord Stream, en el que se destruyen infraestructuras energéticas alemanas que le servían pues, para abastecerse de energía en una relación comercial favorable con Rusia, y ahora pues, los alemanes tienen que pagar la energía mucho más cara a los Estados Unidos. Es un sinsentido y la financiación del rearme puede no solamente consolidar y reforzar a las extremas derechas, sino hacer desaparecer lo poco que quedaba de derechos sociales y derechos civiles en la Unión. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este Raya Conversa, el director del Canal Red, que llega a México, ¿no? O ya llegó a México, Y a toda América Latina. Muchísimas gracias. Y a toda América Latina. Gracias, Pablo.